Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Qué bueno poder estar juntos, compartir esta palabra, compartir la vida que Dios nos quiere dar en este tiempo. ¿Qué es descanso? Descanso uno cree, y desde el punto de vista físico es correcto, es reponer energías, es que todo se vuelve a armar para que mañana, al otro día, uno tenga la energía necesaria para poder hacer las cosas que uno quiere hacer. El descansar a veces físicamente no alcanza. ¿Por qué? Porque nuestra mente no descansa, nuestra mente trabaja, nuestra mente camina, nuestra mente eh, hace que nuestro cuerpo en la noche hasta se mueva, eh, y no alcanzamos un estado de recomposición, de reordenamiento. Fíjate qué interesante, habla de reordenamiento. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, Dios dispone, no, no es que Dios envía las cosas, sino que Dios dispone todas las cosas de tal manera, según su orden, según su criterio, según su obra, según su meta, según su objetivo, de tal manera que eso que me está sucediendo y que no me permite, por ejemplo, hallar descanso. ¿Y qué es que no me permite hallar descanso? Que vivo constantemente, permanentemente, de manera insistente, queriendo resolver algo que no se puede resolver o que no encuentro la manera de resolverlo. Entonces en ese camino yo me termino desgastando, me termino sintiendo, frustrándome, sintiéndome inútil en algunas cosas, eh, culpándome, y al final ahora no solo hay una situación que no pude resolver, sino que hay cosas que me pasaron a mí internamente que agravan esa situación y me ponen en un lugar, no me ponen en el monte, sino me ponen debajo de, me hunden. El peso propio de las circunstancias. Dice, y acá es donde está la clave, ¿no? Eh, el peso propio de las circunstancias es el peso que yo le doy. Por eso la palabra dice que, Pablo dice que no importa la circunstancia que esté viviendo, esa circunstancia, esa leve tribulación momentánea produce en él un cada vez más excelente peso de gloria. Ese es lo que me ayuda bien, que ahora recibo, Dios produce en mí un peso de gloria. Me pesa la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la gravedad celestial. Es lo que me lleva hacia Él, lo que me atrae hacia Él. Lo que produce en mí un descanso que es totalmente irracional. Fíjense esta historia en la que Jesús hace algo maravilloso, glorioso. Una multitud que viene a Él la sana, fíjate, viene a Él la sana, les da de comer, están todos satisfechos. Después llega el momento en el que llega la noche y Jesús los despide. Y dice la palabra que comieron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños,
Y hace dos cosas Jesús. La primera, invita a sus discípulos a entrar a la barca y que vayan delante de él a la otra ribera. Una tarea totalmente conocida por los discípulos. Entre tanto, que él despedía a la multitud y luego de despedir a la multitud sube al monte a orar aparte. Me llamó la atención que dice a orar aparte. Ya el subir al monte significa una situación de soledad, pero no solamente es una situación de soledad física a la que se está refiriendo el Señor, sino que se apartó de todas las cosas, de todas las cosas, de todas las personas, de todas las circunstancias, se apartó. Se cerró la puerta, como dice en Mateo. Es decir, no solo estaba solo, porque vos podés estar solo físicamente, pero otra cosa es apartarte para estar con Él. Es apartarte, es venir a Él, es apartarte para poder encontrar en Él el descanso. Y no es que Jesús había el peso de gloria, y no es que Jesús había vivido una situación estresante, ni una situación tan demandante que producía en él, no estaba trabajado y cargado, porque Jesús no giró sobre él mismo, no giró sobre la gente, sino que giró sobre lo que el Padre le dijo, sobre las obras del Padre. Entonces, me impacta esto, que a pesar de que había tenido un momento de gloria maravilloso, él no lo interpretó como un éxito propio. Porque ¿cuál es el resultado de interpretar algo como un éxito propio? No buscar aquel o no apartarme para aquel que hizo que yo pudiera, por su gracia, por su amor, poder hacer su obra, poder manifestar su obra. ¿Qué es lo que hizo Jesús con la multitud de aquel día? Manifestar las obras del Padre. Las manifestó, fueron manifiestas en Él, fueron manifiestas en el nene que le dio la ofrenda, fueron manifiestas, bueno, luego, más tarde, en los discípulos. Se apartó, no nos cuenta que oró, no nos da un modelo de oración, nos da un modelo de descanso, de hallar descanso, de que ni los fracasos ni los éxitos pesen en nosotros de tal manera que no creamos que no sea necesario apartarnos para Él. Primer punto, apartarnos para Él. Ese es el lugar donde todo se vuelve a rearmar, donde la disposición, el ordenamiento divino vuelve a darnos, nos da el descanso, y el descanso nos da la energía, la luz necesaria. Bueno, yo por ejemplo, quizás no les pasa a todos, seguramente que no, necesito darme un baño para poder despertarme, para poder ver, para que mis ojos se abran al levantarme. Es decir, yo necesito de eso para poder ver. Nosotros necesitamos del descanso para poder ver, porque el descanso rearma todo, es ahora ver la disposición divina en las cosas que están sucediendo. Por eso dice que vayamos a Él. Los que estamos trabajados y
y cargados. Los que queremos lograr las cosas ya, ansiosamente, de una manera, de una manera tal que las cosas salgan en el tiempo que no puedo esperar, lo necesito ya, tiene que ser en este momento, no puede pasar este momento, y entonces lo que hacemos nosotros es empezar a cargarnos nosotros mismos con aquel yugo que nos terminamos poniendo, que son las obras al final son las obras de este mundo, porque venimos diciendo que están las obras del hombre y las obras de Dios, y que o lo hace Dios o lo hacemos nosotros, y cuando lo hacemos nosotros no estamos trabajados y cargados, y cuando lo hacemos nosotros no interpretamos si es un éxito lo que hicimos o lo que logramos hacer, no interpretamos que es necesario apartarnos. Vos en la noche al ir a descansar te apartás de todas las cosas, dejás todas las cosas, no es no estás con todas las cosas, aunque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón sigue girando sobre esas cosas que nosotros queremos resolver. Dice que pasó digamos, llegó la noche y había un viento contrario. ¿Contrario a qué? Contrario a la palabra que Jesús les había dado. Es decir, había un viento que no les permitía llegar al lugar que Jesús le había pedido que se adelanten, que lleguen a la otra ribera. No era un viento que se oponía a mi deseo, sino era un viento que se oponía a su deseo sobre los discípulos. No era un viento que se oponía al deseo que tengo yo, sino al deseo que Jesús tenía, a la palabra que Jesús había soltado sobre ellos. Siempre que Jesús nos da una palabra, se manifiesta un viento contrario, el viento contrario de nuestro apuro, de nuestra ansiedad, bueno, ya pasó tanto tiempo, no pasó nada, de nuestra expectativa. La expectativa de ellos era llegar plácidamente haciendo la plancha, remando de manera fácil, sin ningún tipo de obstáculo. Esa expectativa fue falsa. Por lo tanto, ellos estaban totalmente desanimados. Fíjate que Jesús en la noche, ni bien oscureció, se fue, despidió a la multitud, se fue a orar aparte. Bueno, los fariseos no oraban aparte, oraban públicamente, ¿no? Lo hacían delante de otros para que otros lo vean. Y dice que desde la noche, desde que llegó la noche hasta la cuarta vigilia, Jesús estuvo orando, hasta que, obviamente, por la palabra que el Padre le dio, por la que él escuchó en la intimidad, en el estar aparte con Dios, decidió el deseo de Dios, que era, bueno, ahora tenés que ir a buscar, tenés que ir a ellos. Venía a ellos caminando sobre el agua. Y acá hay algo clave, acá hay algo súper importante. Dice que Pedro, lo quiero leer, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dios va a recomponer este tiempo de estar aparte, de estar con Él, de hablar con Él, básicamente de escucharlo a Él, es lo que nos da descanso. Sin ese tiempo no hay descanso. Así como si uno no se aparta de las cosas en la noche
y no descansa el cuerpo y no se reconstituye y no hay energía al otro día. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Obviamente, la falta de descanso lo que hace es distorsionar aquello que vemos. Y entonces se empezaron a mover de este mundo, dentro de este mundo, de esta realidad que ellos construyeron. Es un fantasma, viene la muerte, todo se termina. No, yo me imagino, pensaron en los suyos, pensaron en lo que hicieron, etcétera, etcétera. Ya estaban cansados, ya no había manera, de acuerdo a sus conocimientos, y eso es otra cosa que se tiene que terminar para poder descansar, de acuerdo a sus conocimientos de qué hacer frente a ese viento contrario que les estaba ganando la batalla. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy poderoso, eso, no temáis. Es decir, el ánimo nace de la confianza. Decí esto conmigo: el ánimo nace de la confianza. Yo no puedo hacer algo animado, con energía, con vida, si no confío. No puedo hacer algo no puedo hacer algo con vida o con ánimo si no descanso. No puedo hacer algo con vida y con ánimo si no confío en aquel en el que está viniendo hacia mí. No sé para quién es esta palabra, pero vos pensaste que ya no más, pero el Señor está viniendo hacia vos. No es lo que vos pensás, no es la muerte la que está viniendo hacia vos, es el Señor. Qué glorioso esto, el que está viniendo hacia vos. Y entonces Pedro, que escuchó lo que Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis, le respondió y le dijo: Señor, primero, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Repito: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no tiene ningún tipo de problema en generar, en hacer algo de tal manera en la que yo sepa con total claridad y con un peso contundente que sé que Él viene hacia mí. ¿Por qué le pregunta eso Pedro? Porque él estaba pensando que no era Jesús el que venía hacia él. O sea, porque la creencia cultural era que se venía la muerte, que todo se terminaba. Y esto es súper importante. Señor, Pedro no le pidió: mostrame que sos vos, como le pedían algunos fariseos o algunos religiosos. El Señor, o sea, Pedro le pidió a él que que una obra de él se manifestara en Pedro, que él haga algo que él no podía hacer de ninguna manera, no solo que nunca había hecho, sino que era imposible para él, que una obra de Dios se manifieste en él, que la fuerza, que el ánimo. Imagínate ahora, Pedro, como todos, estaba desganado, desanimado, estaba esperando lo peor, pero de repente se anima a pedirle a Jesús que le dé
no una señal, sino que haga algo en él. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí está la confianza, que en el mandamiento que Jesús le da, que en la orden en la que Jesús le da, está la energía, la fuerza, la capacidad, la gloria, la obra que Jesús le pide que Jesús va a manifestar en Pedro. Estaba todo lo que Pedro necesitaba en esa orden. Viste que a veces necesitamos como una orden, porque si no nuestra cabeza sigue andando para cualquier lado y no hay manera. Viste que a veces necesitas que te digan basta, necesitas que te digan callate, necesitas que te digan no es así, o tenés fuerza, o tenés ánimo, o se terminó, lo que sea. Necesitamos como una orden, basta. Alma mía, basta, dejá de girar en sí misma. Y fíjate que no era lo que Pedro quería, y eso habla de confianza, y la confianza es clave para hallar el descanso. El descanso está en él. Por eso Pedro quería ir hacia él, no quería quedarse en el lugar en el que estaba. Ya sabía que ese lugar estaba azotado por las olas, que no podían con esto, y Pedro lo que cambia es de locación, sale de él para ir hacia Jesús. Esa orden viene hoy sobre tu vida. Hoy es, ¿cuál es? ¿Por qué la orden? Porque ahora a los que aman a Dios todas las cosas Dios las dispone para su bien. Y esto es que ordena todas las cosas, incluso el lugar que nosotros tenemos que ocupar en esa situación, porque el problema es que más de una vez Dios dispone todas las cosas, pero no nos dejamos ordenar por Él, no tomamos el lugar que Él nos pide que tomemos y seguimos haciendo las cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y bueno, nos morimos literalmente en el intento. Y entonces Jesús le dijo, ven. Fíjate que Pedro no le pidió una manifestación de que todo se calmara, de que el viento contrario terminara. Tampoco le pidió ir a la orilla. Si eres tú, dime que vaya a la orilla. No, Pedro quería ir hacia él. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el descanso las obras de Dios se manifestarán. Y entonces aquel que no podía contra el viento contrario, aquel que intentó de mil maneras resolver esto que estaba pasando, ahora iba a hacer lo que Jesús estaba haciendo. El que cree en mí, las obras que yo hago, éste hará también. Entonces el secreto para hallar el descanso y para que en el descanso yo pueda, la obra de Dios se pueda manifestar en mí, porque recuerden esto, o están las obras de los hombres, son las que se manifiestan en el sistema en el que vivimos en el mundo, o están las obras de Dios. Cuando las obras de Dios se manifiestan en nosotros hacemos las cosas que Él hizo. Qué maravilloso, qué importante, porque yo le hubiera pedido, hacer que se corte el viento, por favor, sacame esta circunstancia, no quiero más esto, por favor, hace que esto termine. No.
No está o sea, el interés de Jesús no está, o el de Dios o el del Padre no está en que no me pasen cosas. Porque cada vez que hay una palabra que Jesús nos da, hay un viento contrario que se levanta. No estaba en que el viento contrario se termine, sino en formar al Hijo en Pedro, en formar al Hijo en mí. Y cuando eso que Él hace se manifiesta en mí, entonces yo hago lo que Él hace. O Él hace en mí y se expresa en mí, caminando en las aguas hacia Él. Fíjate que no dijo haceme caminar hacia la orilla, haceme caminar hacia un lugar, bueno, lugar seguro era Jesús, pero haceme caminar hacia ese islote que está metido por ahí, haceme caminar hasta donde está esta piedra. No. Pedro le pidió ir hacia Él. Pedile al Señor ir hacia Él. Si eres tú, liberame de esta confusión interna, de esto que no me permite descansar. Vienen tiempos de descansos sobrenaturales. Aunque no haya energía en el cuerpo, habrá energía en el espíritu para que tu cuerpo haga lo que tu cuerpo no puede hacer. Habrá ánimo en tu espíritu para que tu alma se subordine, se ponga bajo el espíritu y haga, o sea, no se oponga, porque muchas veces el alma es el viento contrario. Pero no puede ser, pero si yo hice esto, pero si tal cosa, pero... No. Venid a mí, los que están cargados y trabajados, y yo, dice Jesús, os haré descansar. Y cuando descanso, entonces las obras de Dios se manifiestan en mí y veo su poder, su gloria, y el peso de la gloria se asienta sobre mí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya bendecido tu vida y cambiado tu destino. Ya no es, fíjate que ahora para Pedro ya no era la ribera, era la otra ribera, era Jesús su destino. Manda que vaya a ti. Manda que vaya a ti. Hoy manda que vaya a ti. Amén. Bueno, nos vemos este próximo sábado a las 16:30 horas, la primera charla, 18 horas los equipos presenciales de entrenamiento espiritual, de crecimiento espiritual, y a las 19 horas la segunda charla. Te esperamos con tu familia, bendecidos en victoria.